Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos y amigos, en esta hora pues damos gracias al Señor por todo lo que Él nos permite hacer en este momento. Y vamos a iniciar con el tema aprendiendo a callar en el proceso. Aprendiendo a callar en el proceso. Y lo vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 7. Y, y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y su letra nos dice: tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Padre, en este momento, Señor amado, te agradezco, Señor, la oportunidad, Padre Santo, que me da para poder estar aquí, Padre mío, para poder hablarte, para poder hablar conforme, Señor amado, a su voluntad, a su misericordia y a su gran amor. Padre, permite que esta palabra, Señor amado, sea de mucha bendición para aquellos que lo escuchen, Señor amado. Permite, Padre Santo, que su palabra, Señor amado, sea de edificación, Padre eterno, para que muchas personas sean edificadas conforme a su gran amor y a su misericordia. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Bien, el Señor a través de su palabra tiene Él un propósito, un plan eterno que incluye los propósitos y las actividades de cada persona en la tierra. Siempre y cuando la persona se someta a la voluntad de Dios y que al mismo tiempo trate la manera de hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y lo que vayamos a hablar lo hagamos en el momento que Dios quiere que nosotros abramos nuestra boca y que comencemos a hablar la palabra que el Señor quiere que nosotros hablemos. Por eso el tema, aprendiendo a callar en el proceso. O sea, Dios permite procesos que requiere paciencia, como el que acabamos de tener nosotros en este momento. Paciencia, silencio y dependencia espiritual. Escuchen. Muchas veces el creyente quiere responder. Quiere responder, defenderse o explicar todo lo que está viviendo. Pero Dios también enseña el valor de aprender a callar en ciertos momentos. Él refleja el silencio correcto. No siempre significa debilidad. Muchas veces refleja dominio propio, sabiduría, confianza en Dios. Aprender a callar en el proceso ayuda al creyente a evitar errores, conflictos innecesarios, decisiones impulsivas, como los que acabamos, como dije, de tener. Por ese motivo, hermanos, es tiempo de que nosotros entendamos y comprendamos la palabra del Señor. Que muchas veces nosotros queremos decir las cosas, pero Dios dice: no, cálmate, espera, no hables. Para todo hay tiempo, como lo dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo tiene su momento, en el momento en que nosotros podamos hablar. Hay tiempo para callar. El proceso se va haciendo conforme al propósito del Señor. Vea que nos dice Proverbio.
Proverbios, vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 21 en su verso 23. Vea lo que nos está diciendo 23 de Proverbios 21, 23. Dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. No es cierto que a veces nosotros, cuando a veces cometemos un error de hablar quizás cosas que no debemos de hablar, que no debemos de decir, y teníamos quizás oportunidad de callar, pero no lo hicimos, y nos desembocamos, y entonces hablamos lo que no debemos. Después tenemos remordimiento, resentimiento y angustia. ¿Por qué? Porque tal vez no debimos de hablar, de decir lo que Dios estaba impidiendo que nosotros lo hiciéramos. Ahora, vean, volvamos a leer nuevamente el 23, dice: el que guarda su boca y su lengua, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Vean. Ahora, ¿qué dice el Proverbios capítulo 10? Vamos a estar leyendo el verso 19. Nos dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vea, escuchamos lo que estamos diciendo y lo que sucedió pudo haber sido quizás peor, pero Dios nos ayuda muchas veces a controlarnos, muchas veces, porque cuando uno calla, la otra persona se eleva, y entonces es cuando debemos de aprender a callar en el proceso, porque Dios tiene un propósito específico para nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no lo vemos ni lo entendemos lo que Dios está haciendo, pero Dios sí lo entiende, como le dijo el Señor a Pedro: lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes, lo entenderás después. Por lo cual, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que entendamos que lo que estamos haciendo, quizás en este momento no lo entendemos, pero lo vamos a entender conforme va nuestra vida en el Evangelio. Ahora, veamos qué nos dice Proverbios 17. Vamos a estar leyendo el verso 28. Proverbios 17, 28, lo que dice, mire: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Oiga, vemos que a veces nosotros debemos de aprender a callar, pero nuestra naturaleza no nos permite. A veces nos enfadamos, nos enojamos, y a veces decimos cosas que después estamos arrepentidos de haberlas dicho. Pero ¿cómo nosotros podemos recoger las palabras que ya hemos dicho? Ya no se recogen. Por lo cual tenemos que aprender el dicho que tiene muchas veces, el dicho que tiene muchas veces el sastre. El sastre, cuando va a cortar una tela, la mide 100 veces, porque para que no equivocarse, y porque la oportunidad que tiene para cortarla es una sola vez. Por lo cual puede medirla un montón de veces y una sola vez la corta. Así es el cristiano, que tiene que aprender a escuchar y a hablar cuando sea posible, pero tenemos que aprender a callar. Ahora, hay que aprender a pedir primero la dirección a Dios. Tenemos que aprender a pedir la dirección a Dios. Muchas veces nosotros
no lo hacemos de pedir la dirección a Dios, sino que lo hacemos directamente aquí, como que si nosotros nos mandáramos, como que si nosotros no dependiéramos del Señor. Ahora, mire el punto 2. El silencio evita muchos conflictos. El silencio evita muchos conflictos. Sabemos bien que si nosotros hubiéramos mantenido la calma, quizás otra cosa hubiera sido, pero no se evitó. Ahora, veamos Proverbios 15. Proverbios 15 del 1, vamos a estar leyendo el verso 1 y el 2. Dice, vea lo que dice Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. La lengua de los labios, dice, la lengua de los sabios adorna su sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. O escuche. Muchas veces, como le digo, a veces no tenemos cuidado y hablamos lo que a veces pensamos, lo que se nos viene por delante, y es lo que decimos. Y es cuando nosotros debemos de tener mucho cuidado con las palabras, porque como dije anteriormente, las palabras no las podemos recoger. Es como quien quiera recoger un poco de agua que se tiró en el piso, en tierra seca. ¿Usted lo va a recoger? No, ya no se puede recoger el agua que se tira. ¿Ah? Porque si fuera tal vez en algún lugar donde se podría estancarse, sí lo podíamos recoger, pero si es en tierra seca, que tiramos el agua y después la queremos recoger, no la recogemos. Por lo cual debemos de entender cada cosa que nosotros hablamos, cada cosa que el Señor nos permite actuar de manera conforme a la voluntad del Señor. Vea lo que dice Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 4, verso 5 y el verso 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vea. La palabra del Señor, hermano, es algo que nos va ayudando a comportarnos. La palabra del Señor es como diría, es algo que nos ayuda a vivir diferente a las demás personas cuando se requiere hacer la voluntad del Señor, cuando lo estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A lo menos que seamos de esos cristianos que yo voy a hacer la voluntad yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero cuando yo tenga que defenderme, yo me voy a defender. Eso es lo que muchas veces decimos, ¿ah? Porque si, bueno, yo como muchas personas dicen por ahí, y yo solamente escucho, yo soy cristiano, pero mi machete no. ¿Ah? Son cosas que, hermanos, debemos de entender, debemos de comprender que tenemos que aprender a callar en el proceso. Tenemos que aprender a escuchar y aprender a callar. Porque hay cosas que muchas veces, como dije, venimos a lamentarlo cuando ya es tarde. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, en su verso 29. Vea, ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que nos escuchan, a los oyentes. ¿Ah?
porque de esa manera estaríamos quizás haciendo que las personas nos vean, nos escuchen, nos oigan. ¿Por qué? Porque muchas veces no van a querer escuchar a una persona que en realidad es áspera de palabra y que al mismo tiempo habla sandeces, habla malcriadeces, habla cosas infladas. Y la verdad, nadie lo va a querer escuchar. Dice, ese hombre o esa persona es bien malcriada. ¿Yo cómo me voy a poner a escucharlo? Dice, no es digno que lo escuche. Y eso en realidad tienen razón. ¿Por qué? Porque de la manera muchas veces en que nosotros actuamos, lo hacemos de la manera que no es correcto. Ahora, antes de responder con enojo, busquemos primero la paz. Tenemos que buscar la paz, no la paz que el Departamento de la Paz de El Salvador, sino que la paz que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Esta es la paz que nosotros debemos de buscar, que es la que Cristo ofrece a nuestra vida, para que podamos estar siempre haciendo la voluntad del Señor. Ahora, punto 3. Jesús también, si usted se fija, Jesús también guardó silencio. ¿Cuándo? Cuando lo estaban quizás interrogando, cuando lo estaban haciéndole preguntas, muchas preguntas a veces él contestaba y a veces algo otra mejor se quedaba silencio. ¿Por qué? Porque él también nos enseña a que también nosotros debemos de callar cuando tenemos oportunidad de hacerlo. Veamos qué nos dice Mateo. Mateo, vamos a estar viendo el capítulo 27. Mateo 27, verso 12 al 14. Lo vamos a leer así como, veamos, dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba, dice, mucho. ¿Por qué? Porque él, en vez de ponerse a discutir, después de ponerse a defender, mejor se mantenía silencio, se mantenía callado, a no decir nada. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pero como dije, muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de callar, porque somos como dicen por ahí, que es un fósforo, rápido enciende. Así es el ser humano. Ahora, veamos qué nos dice el salmista. Volvamos otra vez a Salmo. Vamos a estar leyendo el Salmo 37. Veamos el verso 9, del 7 al 9. Veamos. Nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vea, es algo que en verdad, cuando la persona aprende a callar, entonces recibirá tal vez recompensa, tal vez no de la misma persona, pero de Dios va a tener una recompensa si aprendemos a callar en el proceso.
porque Dios, como dije, Dios tiene sus planes con el ser humano, con el hombre. Porque desde un principio que formó Dios al hombre, lo formó con un propósito y con sus planes para poder efectuar lo que él desea. Pero el enemigo siempre se opone a lo que Dios trata la manera de hacer. Y por eso es necesario muchas veces nosotros que aprendamos a callar cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora, vea, ¿qué dice Proverbios 23? Proverbios 23 vamos a estar viendo en su versos 17 y 18. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, y su esperanza no será cortada. Vea, para cada cosa, como decimos en Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de comenzar, tiempo de terminar. Tiempo de hablar, tiempo de callar. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a callar en el proceso, porque Dios tiene para cada uno sus planes. No siempre necesitamos defenderte. Dice, no siempre necesitas defenderte. Permite que Dios obre a tu favor. Eso es algo muy precioso, que nosotros debemos de confiar en Dios, que si la persona trata la manera de defenderse porque tal vez lo están atacando, lo están diciendo cosas, es mejor quedarse en silencio, porque Dios va a pelear por uno. Porque cuando la persona aprende a callar y a esperar en Dios, Dios actúa de una manera muy especial para aquellos que se mantienen silencio. Ahora, punto 4. El proceso forma el carácter. Ustedes saben bien que cuando la persona está siendo atacada, está siendo procesado en cierta forma, que hay ciertas personas que lo están atacando a uno, y a veces lo hacen que uno se moleste, se enoje, ¿sí? Pero esto lo está haciendo para formar el carácter de la persona. Si usted ve a José, cuando los hermanos lo vendieron, él cuánto pedía que lo soltaran. Él cuánto pedía para que los hermanos lo dejaran en paz, pero más no lo hicieron. Lo vendieron y Dios permitió que él fuera a sufrir a otra tierra lejana para formar el carácter de José. Y eso él estaba formando el carácter, porque muchas veces existen cosas que después lo va a echar de ver. ¿Por qué? Porque después que José fue formado en su propio carácter, en el carácter que Dios quiso que se formara, después vio a los hermanos y no sintió odio ni rencor por ellos, sino que lo que sintió fue amor. ¿Por qué? Porque ya Dios había formado el carácter de esta persona. Eso es lo que el proceso nos forma el carácter. Cuando estamos siendo atacados, a veces renegamos, pero es porque Dios está obrando en nuestra vida y formando nuestro carácter. ¿Usted cree que una persona es paciente de la noche a la mañana? No. Tiene un proceso, al igual que como cuando el hierro es forjado,
primeramente lo meten al fuego para formar la parte que están metiendo. Ahí lo están metiendo a cada rato y lo están golpeando. Están formándolo. De esa forma también el cristiano es procesado con este tipo de personas que lo atacan a veces a uno, y uno tiene que mantener silencio. ¿Por qué? Porque Dios está en medio del asunto formando el carácter de uno. Porque si no, usted va a ver tantos cristianos que hay que a veces se molestan y se enojan y salen tirando quizás muchas bendiciones o maldiciones, qué sé yo, pero muchas veces es necesario aprender a callar. Pero eso no es tan fácil. Tenemos que pasar por un proceso, por lo cual Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda a callar. Ahora, ¿qué nos dice Romanos? Romanos vamos a estar viendo capítulo 5, vamos a estar viendo del 3, verso 3 al 5. Vea lo que nos está diciendo. Vea. Y no solo esto, dice. Mejor leámoslo desde el 1 para que le podamos entender mejor, porque si yo comienzo a leerlo, tal vez no lo vamos a entender bien este verso. Dice, justificados, dice, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuche, aquí viene el proceso. ¿Ah? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, dice, que la tribulación produce paciencia. Vea. Y la paciencia prueba. Vea. Si la persona muchas veces le pide paciencia a Dios, le está pidiendo prueba. Porque aquí la palabra lo está diciendo. Y la prueba dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vea, es un proceso bastante grande. Por lo cual, como dije hace mucho, un cristiano, para que se vuelva paciente, no se hace de la noche a la mañana. Tiene que llevar un proceso, tiene que pasar muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas angustias para formar el carácter. Lo mismo pasó con José. Nuevamente se lo menciono, pasó muchas veces con José porque Dios estaba formando el carácter. Y lo mismo es con nuestra propia vida. Porque si hemos venido a poner en las manos de Dios, es para que Dios nos moldee y nos cambie de manera de ser. Usted escucha la alabanza esta, el alfarero, ¿ah? Y el Señor dice que lo va a meter en el fuego porque no le gusta como es. Y esa es la manera en cómo Dios trata a sus hijos. Por lo cual tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Dios moldee nuestra vida y forme un carácter diferente, y así tengamos la oportunidad de aprender a callar cuando estemos en el proceso. Vean. Ahora, ¿qué nos dice Salmos? Volvamos otra vez a Salmos, capítulo 22. Capítulo 22 de Salmo, vamos a estar leyendo el verso 4 y el 5. Vea. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados,
confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto nos está demostrando que también nosotros, como estos, los padres, los padres que menciona la Biblia, también fueron prosperados y fueron bendecidos por Dios y clamaron a Dios y Dios los ayudó. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. También nosotros debemos de confiar en Dios, porque para que nos ayude y nos libre en el proceso que tenemos por delante. Porque cada día pasamos un proceso, algo que muchas veces nos aflige, muchas veces nos aflige, nos angustia, nos desespera, porque queremos que las cosas salgan como nosotros deseamos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Sé que no es fácil, pero si nos hemos puesto en las manos de Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios y a esperar en Él. Porque si Él permite que estemos quizás pasando por ciertas dificultades, por ciertas cosas, Dios da la llaga, también da la medicina. Él hace todo, por lo cual tenemos que esperar y confiar en Dios. El proceso que tenemos por delante, Dios va a actuar de manera, cuando menos acordemos, ya Dios ha hecho las cosas conforme a la voluntad del Señor. Vea lo que dice Isaías 40, verso 31. Vea lo que nos está diciendo. Nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vea, es algo que nosotros tenemos que confiar en Dios, porque la fuerza no la recibimos del ser humano, sino que del hombre, la recibimos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en medio en medio del problema, en medio del asunto, ayudándonos a salir adelante. Por eso digo que tenemos que confiar en Dios. Descansa en Él. Permite que Él pelee tus batallas. Permite que Él pelee nuestra batalla. Porque si nosotros nos ponemos a querer hacer las cosas y queremos hacerlas como nosotros queremos, no vamos a lograr completamente nada. La confianza tenemos que depositarla en Dios. Vea lo que dice, ya para terminar en la conclusión. Vea, la confianza en Dios trae paz, aún en medio de situaciones difíciles. Muchas veces nosotros decimos: sí, yo confío en Dios, pero nos angustia, nos desespera, nos aflige la situación que tenemos, y muchas veces tendemos a dudar que quizás no vamos a salir con lo que tenemos, con lo que deseamos, con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos dudando de que Dios esté en medio del asunto y que Él está obrando. No salen las cosas como tú y como yo quiere, sino como Dios permite que sean las cosas. Por lo cual tenemos que confiar en Dios. Como dije, el verso 31, el verso 40 de Isaías, el verso 31 nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque confían en Dios y esperan en Él. Ahora, veamos qué nos dice Habacuc.
Ya con este verso terminamos. Habacuc 2:20, ¿qué nos dice? Vea. Mas Jehová dice, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vea. Si decimos que Dios está en nuestra vida y que mora en nuestro corazón, entonces tenemos que callar. Porque aquí dice Habacuc, Jehová está en su santo templo. ¿Cuál es el templo que usted le tiene a Dios? Si no es su corazón. Por lo cual tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a obrar conforme a la voluntad de Dios. No nos apresuremos, no hagamos cosas que el día de mañana vayamos a lamentarnos, a decir, no, que yo no me salió las cosas. No, confiemos en Dios. Dios está en medio del proceso, Dios está obrando conforme a la voluntad de Dios. Tal vez no salgan las cosas como usted quiere, pero Dios está obrando conforme a la voluntad de Dios, porque Él sabe de las cosas que nosotros necesitamos. Él sabe que necesitamos quizás un trabajo, necesitamos dinero, necesitamos pagar nuestras cuentas, necesitamos hacer todo lo que en verdad el Señor nos permite hacer. Y la angustia de no obtener un trabajo nos aflige, nos desespera y salimos corriendo barajustados para dónde. Pero como dije, tenemos que aprender a confiar en Dios. Es algo que nos ayuda, nos permite a callar en el proceso. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Y por lo cual, hermanos y amigos que me escuchan, es necesario que confiemos en Dios. Porque Él es el único que puede obrar conforme a la voluntad de Él. Nosotros no podemos hacer nada. Si no confiamos en Dios, digamos, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Dios. Él es el único y Él es la única salida que cada uno de nosotros tenemos. Adiós de que, hermano, que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca. Recuerde, estamos siempre aquí obrando conforme a la voluntad de Dios. Voy a hacer una oración mientras que estamos todavía aquí en el aire, conforme a la voluntad y a la misericordia del Señor. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me ha dado, Padre Santo, de traer este mensaje. Usted tenía sus planes, Señor amado. Usted sabía el propósito que tenía con este mensaje, Señor amado. Por lo cual, Señor, dio la oportunidad de predicarlo este día viernes. Pensaba yo predicarlo el miércoles, pero no se dio. Pero usted tenía sus planes. Por lo cual le agradezco, Padre Santo. Vea, Señor amado, a aquellas personas que escuchan estos mensajes. Este mensaje, Señor amado, pues quizás están pasando problemas, quizás están pasando dificultades, tienen aflicciones por una o otro motivo. Usted, Señor amado, a través de esta palabra, Señor, que puede llegar a sus vidas, Padre Santo, puede quizás ser un poco de consuelo para ellos, Padre Santo, y confiar en Dios. Si la persona, Padre mío, no confía en usted, Señor amado, dígame, Señor, en quién más va a confiar. Por lo cual tenemos, Padre eterno, que confiar en usted conforme a su voluntad, conforme a su gran amor y a su misericordia. Ayúdenos, Señor amado, ayúdenos a aprender a confiar en usted, como aquel hombre que salió al encuentro a decirle que le ayudara con su hijo que estaba enfermo, y le dijo, si cree, ayúdame, y él pidió que le ayudara a su incredulidad. Por lo cual yo también pido, Señor amado, que cada uno de nosotros, Señor amado, por nuestra humana
vida, Señor amado, le pedimos que ayude a nuestra incredulidad. Muchas veces fallamos, Señor amado, pero pedimos, Señor, que nos ayude a confiar en usted y a esperar en usted, Padre, porque es usted el único que puede ayudarnos a salir en todo momento. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, y bendice a aquellas personas, Señor amado, que están, Señor amado, desesperadas, preocupadas. Padre, quizás porque tal vez a alguien de su familia lo agarró migración. Quizás a alguien, Padre Santo, esté enfermo y no haya cómo pagar, Señor amado, el hospital, la clínica o las medicinas, Padre Santo. De alguna manera, Señor, puede usted darle la mano a esta persona que se encuentra tal vez preocupada, o una persona que la sacaron ya definitivamente del trabajo y no haya, Padre Santo, algo como para poder cubrir sus necesidades del hogar, Padre Santo. Su mano poderosa, Padre eterno, esté allí para brindarle la ayuda que esta persona necesita. Padre, usted sabe que nosotros no podemos ayudarle como usted, Señor amado, lo hace, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Y espero que esta predicación, esta palabra, Señor amado, sea de mucha bendición para aquellos que lo escuchan. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y ayúdanos a callar en el proceso. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha permitido hacer en esta hora. Así de que salimos del aire y hacemos la invitación para el domingo, que aquí vamos a estar todavía, si Dios no ha venido, con un nuevo mensaje. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Recuerde que estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesinos. Amén y amén.